En Medellín, Germán indaga sobre las condiciones en que se empezó a construir el ferrocarril de Antioquia, al lado de la locomotora número 25, la primera que llegó a la capital antioqueña. Habla con el ingeniero e historiador José María Bravo. Luego, el escritor y reconocido intelectual colombiano Juan Luis Mejía revive momentos de aquellos últimos años del siglo XIX y comienzos del XX. En medio del lugar que es esta geografía antioqueña, que mantenía encerrados a sus habitantes, ¿a quién se le ocurrió hacer el ferrocarril? Antioquia era un departamento muy pobre, muy encerrado entre las montañas, que era muy incipiente el transporte. Obviamente la mula está muy ligada al desarrollo de Antioquia y por eso siempre se dice que Antioquia pasó de la mula al avión. Movilizar grandes productos en grandes volúmenes, como ya era el caso del café, que ya su potencial en ese momento implicaba la construcción de unas vías terrestres ya óptimas para eso. Entonces encontró que el medio más adecuado, más propicio para nosotros era un ferrocarril. El ferrocarril es el símbolo del progreso. Durante todo el siglo XIX, en esa ilusión del progreso de todos los pueblos, la señal de que una sociedad estaba entrando a la edad del progreso, a la civilización, era el ferrocarril. Y en Antioquia se unen dos cosas. Uno, el ansia de progreso representado en un ferrocarril, y el otro, poder salir al mar a través del río Magdalena. Pero el ferrocarril de Antioquia, concebido como esa solución al desempotellamiento de Antioquia, buscó eso, y fue cuando llegó precisamente Francisco Javier Cisneros, un gran ingeniero cubano nacionalizado en los Estados Unidos, a proponerle al Estado soberano de Antioquia precisamente la construcción de un ferrocarril entre Medellín y Puerto Berrío. Él llegó a Medellín y fue tan maravillosa la llegada de él que en par de días hicieron el contrato, firmaron el contrato. A él le prestan unos presos de una colonia penitenciaria y con él abre la trocha para salir al Magdalena y empezar a trazar el ferrocarril en medio de una selva impenetrable que era la selva del Magdalena. Tienen mil vicisitudes, culebras, atravesar lugares inundados. Las enfermedades fueron terribles y había hospitales a lo largo de toda la línea del ferrocarril, precisamente para atender a los obreros que caían como moscas en muchas partes. Fueron dificultades de tal índole que se decía que cada violín del ferrocarril era una vida. Había habido tantos muertos como tantos violines había del ferrocarril. La construcción de la línea del ferrocarril tardó 56 años, contados a partir del momento en que se plantó el primer polín hasta cuando se realizó el primer viaje completo de Medellín a Puerto Berrío en el año de 1929. Fue una obra descomunal de la ingeniería que debió vencer el obstáculo de una montaña que impedía continuar con la vía a la altura del paso conocido como La Quiebra. Entonces el ferrocarril empieza a construirse en dos partes. Una desde Puerto Berrío hasta esa montaña que se interpone, que era La Quiebra, y de La Quiebra a Medellín, porque eran esos 27 kilómetros que durante mucho tiempo fueron el gran obstáculo que había que hacer a caballo o en unos coches. Incluso hay un dato que es interesantísimo, que la primera caldera que llega se demora 6 horas entre Puerto Berrío y el paso de La Quiebra, y 7 meses entre el paso de La Quiebra y Medellín. Durante muchos años el trayecto entre Medellín y Puerto Berrío debía hacerse con el transbordo de pasajeros y carga en La Quiebra.
Entretanto, los ingenieros discutían y estudiaban la mejor alternativa para resolver este reto que les planteaba la naturaleza. Solo en los años 20, es decir, el ferrocarril llevaba funcionando ya más de 40 años, logramos atravesar el paso de la quiebra por debajo con un túnel. En toda esta historia juega un papel importantísimo la Escuela de Minas. Y ahí salen los grandes ingenieros de vías, los grandes ingenieros que van a contribuir a los trazados del ferrocarril. Uno de esos estudiantes era Alejandro López. Él era un gran matemático, un gran calculista. Quiso desbaratar el mito de que era imposible construir un túnel para vencer la quiebra. Es un trabajo interesantísimo que fue el paso de la quiebra, donde plantea pues cómo se debe pasar la quiebra por medio de un túnel. Y en esa época me supongo yo que era una locura más o menos rara. Bueno, mundialmente, pero el túnel de la quiebra fue considerado como una de las grandes obras de ingeniería mundiales. Después de recibir rechazos iniciales a su tesis por considerarla utópica y de un costo desproporcionado, finalmente se graduó con honores y en 1926 se empezó la construcción de una de las mayores obras de la ingeniería colombiana en toda su historia, el Túnel de la Quiebra. El Túnel de la Quiebra es contratado con una firma canadiense, la firma Braser & Kaiser de Canadá, pero el personal que trabajó en el Túnel de la Quiebra fue el personal colombiano, todo el personal capacitado. El túnel fue una obra de ingeniería muy importante, se inició por ambas bocas. De Santiago iba hacia Limón y el Limón venía hacia Santiago. Y una anécdota muy importante es que cuando se encontraron las dos líneas, la línea del eje tanto horizontal como vertical, se encontraron con 4 centímetros de distancia, y los taladros prácticamente se encontraron. Y la línea vertical, el perfil vertical, se encontraban con 3 centímetros de diferencia. Mi padre me contaba que él se acordaba perfectamente el día en que se unieron los dos frentes del túnel, porque cuando llegó el telegrama a Medellín, que se había unido por fin, de que estábamos ya cerca al mar, que habíamos vencido la montaña, las campanas de todas las iglesias de Medellín alzaron el vuelo y soltaron a los niños del colegio. Mi padre se acordaba de eso porque fue el gran logro colectivo. El ferrocarril tenía una comunicación directa desde el río Magdalena hasta Medellín a través del túnel. Entonces cambia completamente la administración, cambia totalmente el desarrollo de la zona. El transporte se mejoró sustancialmente, ya la capacidad de transportar entre el río Magdalena y Medellín era mucho mayor. La obra tuvo un costo de $3 millones que fueron financiados con los recursos de la indemnización de Panamá. La firma canadiense Fraser, Braser & Company tardó 3 años en la construcción de los 3.742 metros de longitud que tiene el túnel. Y finalmente, el 7 de agosto de 1929, se inauguró con toda la solemnidad y se dio inicio a la modernidad en Antioquia. Mi papá nos llevaba casi como de peregrinación y era de esos recuerdos imborrables de uno, esa emoción cuando salía ese monstruo de ese túnel. El talismán que uno traía era que el papá le daba una moneda y uno la ponía en la carrilera para que el tren la aplastara, y entonces uno era como el símbolo de que uno había estado en la quiebra, era traer machacada la moneda. Que la importancia del túnel de la quiebra es vigente todavía en este momento. Nosotros creemos que es una de las obras de ingeniería más importantes de Antioquia y marcó una era en Antioquia, siempre sí, antes del túnel de la quiebra, después del túnel de la quiebra. Es el gran símbolo de que los antioqueños pueden vencer la montaña. Es legítima la imagen de hombre pujante, emprendedor, arriesgado, arrojado que tiene el antioqueño y que se la dan estas empresas que emprenden tan complicadas como el ferrocarril. Yo creo que es legítimo, es motivo de orgullo, es porque los logros colectivos generan una autoestima en la sociedad, y entonces haber logrado construir un ferrocarril en medio de la selva más impenetrable en ese momento, haber logrado vencer la montaña con un túnel, haber logrado salir al mar por una carretera,
son elementos de orgullo y que muestran que hay pujanza y que hay audacia. Lo que pasa es que esa pujanza y esa audacia tienen que estar siempre enmarcadas en rígidos parámetros éticos. Yo creo que el gran problema fue cuando a la audacia le quitamos la segunda parte de la ética. Ya Germán tiene suficientes argumentos para iniciar un viaje que lo lleve tras la huella de la construcción del túnel de la quiebra. Sabe que lo espera una historia de héroes anónimos y tratará de rescatarla a partir de las voces de la gente que hoy habita esos lugares y sobre todo buscará condensarla con las notas de su guitarra en una canción. Voy con la expectativa de hacer el recorrido que tanto soñaron los antioqueños, salir de Medellín, llegar a Puerto Berrío y finalmente salir hacia el mundo. Los pasajeros que iniciaban su recorrido en Medellín debían bajarse en Santiago y caminar hasta el otro lado de la montaña. Germán llega a este lugar donde empieza el túnel de la quiebra y revive el sentimiento de los habitantes que recuerdan cómo el ferrocarril irrumpió en la quietud rural del pasado y ahora se encuentran al margen del progreso. ¿Cuándo se inaugura la estación Santiago y cuándo pasa por primera vez el tren? Santiago se inauguró en 1917. La estación fue inaugurada 6 meses después, o sea, en el 18. Santiago fue creado por necesidad de transporte férreo. ¿Qué existía por acá? Eran unos parajes, casas campesinas, algunos mineros, en algunas partes por ahí minas de beta, y por aquí era tránsito de personas que venían en mula desde la parte del nordeste hacia Medellín, pasando por Santo Domingo. Cuando construyeron el túnel, ¿sabe cuántas personas habían aquí trabajando? 1.200 personas se llegaron a encontrar aquí trabajando en el túnel. Uno tiene que imaginarse de cómo hicieron ese túnel a pico y pala y a taladro manual casi. Siempre hubo máquinas, pero eso fue lo último. ¿Cómo hicieron para romper esa roca? No puede creer que no conozco el túnel de la quiebra. Pero lo va a conocer y es un monumento de toda Colombia nacional. Mira el túnel que tú no conocías. Llegamos ya a la boca del túnel. Da sustico. Empieza uno a ver la oscuridad ya y da sustico, ¿no? Esta es la tumba de Alejandro López, el propulsor del túnel de la quiebra. ¿Y ustedes están seguros que ahí yacen los restos de Alejandro López? Alejandro López, en su testamento, determinó que sus restos fueran enterrados en la mitad del túnel de la quiebra, para oír el traqueo de las máquinas y el movimiento y todo eso. Pero la familia consideró que eso era imposible. En el centro no, entonces decidieron que lo enterraran acá en la boca del túnel. Nadie ha dicho más dónde puede estar enterrado él. O sea que nosotros confiamos de que los restos de Alejandro López están ahí. Hay algunos mitos acerca del túnel. Mientras estaban construyendo había una mitología ahí. ¿Qué decían? Que habían seres ahí extrahumanos que ayudaban a los trabajadores en algunas labores.
como duendes, como gnomos, que también pues eran partidarios de la construcción del túnel y ayudaban, apagando las mechas cuando las ponían mal, por ejemplo, impidiendo la entrada de los trabajadores en algunos sitios peligrosos. Como usted es el que invita, entonces yo me siento más cerquita aquí del conductor. Al túnel se llega cargado de emociones y expectativas. Imposible no buscar en las paredes huellas de picos, de cinceles. Adentro golpea un frío reverencial. Parece que hay un pacto con la montaña para atravesarla sin perderle el respeto. El susto se acaba y apenas por un momento se cruza sin pensar en nada. Al final, una victoria con nostalgia. El túnel que le dio la vida a esta tierra es hoy una tumba abierta y olvidada. Una tumba donde el abandono está sepultando el primer orgullo que le dio la grandeza Antioquia. Bueno, mi querido don Benjamín, pues ventea. Yo pensé que no hacía nada adentro, que no pasaba nada. Ventea, hace un poquito de frío. Hace fresco. Ante tanta majestuosidad no daba la sensación como de que uno es una cosita muy pequeña. Pues sí, realmente, imagínate, si ahora da esa sensación, antes cómo era, la gente venía aquí atraída muchas veces por eso, por esa sensación de grandeza que se siente ahí cuando uno pasa el túnel. ¿Qué hacía la gente, por ejemplo? Gritaba. ¿Qué pasaba cuando el tren llegaba ahí? La gente sacaba la cabeza. Bueno, ¿qué pasaba? Un recuerdo muy, muy fijo en mi mente cuando yo pasé siendo un niño que estaba en escuela primaria por primera vez por ahí. A nosotros nos advirtieron, manéjense muy bien, no griten, porque es peligroso, hay que... Cuando yo entré ahí me sentí en otro mundo, completamente distinto, porque eso se apagaron las luces como por encanto. Y entonces los jóvenes gritaban, hablaban, se movían, a pesar de la prohibición que teníamos nosotros de manejarnos bien. Eso fue una sensación sumamente extraordinaria. Retomando la frase con la que se referían a las señoras entradas en años que no habían conseguido esposo. Las solteronas. Santiago siente que lo dejó el tren. Completamente, es que eso es una realidad. Y la gente toda detectamos aquí esa ausencia de la actividad férrea que era una identidad del pueblo. Y dejó de ser. Entonces quedamos muy frustrados. Santiago es un pueblito solitario y callado. Descubro que Santiago es bien cuidado, quieren que se vea bonito. La gente lo arregla como si algo fuera a suceder. Tal vez una novia nueva que le quite su viudez de locomotora. No sé si la gente espanta esa rutina con el pito de los trenes y la algarabía de cargueros y turistas que todavía resuenan por ahí en la memoria. Al otro lado del túnel la historia continúa. Germán irá ahora a Cisneros, un pueblo que se formó como consecuencia de la llegada del ferrocarril. En Cisneros, como en los demás sitios que vivieron el esplendor del ferrocarril, la gente recuerda cómo fueron sus vidas. ¿Cuándo arranca y cómo arranca Cisneros? Cisneros se da a partir de la vía férrea. A medida en que la vía férrea, esas rieles que observamos acá en el municipio, se venían tirando, se venían depositando en esa vía, sí, la gente se iba ubicando al lado y lado de la vía. Poco a poco se fue extendiendo hasta que tenemos ya acá la estación que se inauguró el 3 de febrero de 1910. Entonces la gente que vino a trabajar en el ferrocarril, muchos de ellos y otras personas por la afluencia pues de empleo y porque tenía prosperidad y todo chévere, entonces la gente dijo, vámonos para ese lugarcito. Cuando muere Francisco Javier Cisneros en Nueva York en 1898, por disposición ya de la Asamblea Departamental, ellos dicen, hombre, a la comunidad naciente, en homenaje a este ingeniero cubano que tanto hizo por el ferrocarril, no solo de Antioquia, de Colombia, le vamos a dar el nombre de Cisneros.
pasó en Cisneros cuando abren el túnel de la Quiebra? Cuando se abre el túnel de la Quiebra, normalmente pensábamos que entonces esta estación, que antes era la estación más importante en esta región, iba de pronto a perder influencia. No, por el contrario. Tanto Limón como Cisneros comenzaron un auge de turismo, la gente comenzó a venir más. Ese túnel realmente permitió que esa vía realmente se fortaleciera. ¿Cómo es la vida de Cisneros a partir del ferrocarril? No, pues la vida con el ferrocarril de Antioquia, la vida de Cisneros fue tremenda, dio un cambio exagerado porque la gente vivió el ferrocarril y todavía lo añora. Porque lo que la gente tiene en Cisneros se lo deben al ferrocarril de Antioquia. Esto era hermosísimo. Cuando el tren estaba llegando acá a la estación, la cantidad de personas, el uno ofrecía helados, el otro ofrecía mangos, el otro ofrecía... Mejor dicho, esto era un proceso completo y una economía muy bonita. La mayoría de los pensiones jubilados de aquí son ferroviarios. ¿Por qué empezó usted a trabajar en el ferrocarril? Como mi familia toda trabajaba en el ferrocarril. Mi papá fue maquinista de vapor, los tíos fueron maquinistas de vapor, yo fui maquinista, era muy extenuante porque uno trabajaba 38, 40, hasta 60 horas le tocaba a uno muchas veces. Y eso era un sueño, digamos, llegar a maquinista, era un sueño de todos. Ese era el sueño de todo el que entraba como operador. ¿Qué le gustaba a usted más, ser maquinista de un tren de turismo o un tren de carga? Me gustaban más los trenes de carga. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque se trabajaba más despacio, con más calma, era más claro que era más duro el trabajo, digamos. Pero el tren de pasajeros, los pasajeros que porque se demoró, que porque va corriendo tanto, que porque va tan despacio, que qué pasó que no llega el otro tren, que en fin. Entonces eso era una cosa que lo iba como aburriendo a uno, como y había que correr, en esos trenes de pasajeros había que correr. Los maderazos que le arriaban a uno eran tremendos. En cambio, los trenes de carga nadie le decía. O sea que prácticamente a usted le gustaba más la carga más porque los bultos no hablan. Porque los bultos no hablan. Eso es así. Es cierto que la gente le sacaba la gallinita, el detallito al maquinista, ¿no? Sacaban eran frutas. Las gallinitas las había que comprarlas o robarlas. ¿Qué significó, digamos, el cese de actividades del ferrocarril, el no haber vuelto a pasar por aquí el ferrocarril? Se acabaron los trenes de pasajeros, se acabaron los trenes de carga, ya no hay movimiento de ninguna especie. Ahí se murió todo, no solo Cisneros, sino que toda la vida del ferrocarril. ¿Y usted ha vivido una vida bien encarrilada o no? Gracias a Dios. No, hombre, no fuera así, no tengo 47 años de casada, me le va de poquito. Soportando a una mujer. 48 años. ¿Hace cuánto usted vende torta? Hace 55 años, vendiendo pura torta en el tren y en todo, viajando. ¿A usted le tocó vender en el ferrocarril? En el ferrocarril. Y lo quise mucho y lo quiero mucho. Porque ahí se criaron todos los hijos míos. Ahí les di comida con las tortas. ¿Y usted fue de las primeras vendedoras del tren? Las primeras de tantos años. Habíamos como 10 vendiendo hojaldras y vendía oreja de marrano, lengua, zabaletas. Bueno, ¿y cómo era vender en el tren? ¿Usted se paraba en la estación a esperar a que llegara el tren? Aquí en Cisneros y después me montaba en los trenes. Y a donde venía el cambio, ahí volvía otra vez y me venía. ¿Usted me puede creer que yo no conocía el tren? Pues usted no es de por aquí. ¿Y cómo era la vida en el tren en esa época? Muy buena. Pasajeros que subían hasta encima y se vendía horriblemente. A usted le tocó pasar el túnel de la Quiebra vendiendo. ¿Y qué hacían en el túnel de la Quiebra? Eso tan oscuro. No, a lo que ya pasaba a Santiago. ¿Ah, sí? ¿No le llegaron a meter un billete falso ahí en el túnel de la Quiebra? Estaba mi muchacha muy bonita. ¿Ah, sí? Claro. Yo ahora es porque ya estoy... No, todavía seguís muy bonita. Ojalá volviera otra vez el tren.
la añoranza más grande que tenemos son con las locomotoras. Porque esas locomotoras, su pito hermoso, la forma en que trabaja hermosa. Cuando la gente, por ejemplo, veía una locomotora, sentía, con su pito, sentía que todo su cuerpo sentía, que su piel se estremecía. ¿Todavía escucha algún ruido del tren? Lo escucho y lo seguiré escuchando. Le comento pues de que yo cuando trabajaba me levantaba a las 4:30, 5 de la mañana y a esa hora me sigo levantando. Perder el tren es perder parte de nuestra historia, pero una cosa es que el tren ya no esté funcionando, otra cosa es perderlo acá en nuestro corazón y en nuestro recuerdo, ¿cierto? Ahí va a seguir vigente, va a seguir intacto porque lo queremos y queremos que vuelva. La vida de Cisneros era el ferrocarril y añoramos que de pronto vuelva, pero difícil. El recuerdo por el ferrocarril Cisneros es fresco, mejor conservado. Eso hace que sientan más la pérdida, que aumente la incertidumbre y conviertan a Cisneros en el pueblo menos resignado a ese dolor. Un hombre sin amor no vale nada, aunque tenga en el bolsillo mucha plata. Sin amor la vida es pendejada. ¿Qué tiene que ver el ferrocarril con la música de carrilera? Sí, tiene mucho que ver. Cuando el tren venía desde Medellín hasta Santiago, o cuando venía desde Puerto Berrío hasta Cisneros, la música que se escuchaba lo más popular era música campesina, música huasca. Escuchen un consejo como amigo, no se vayan a tragar de cualesquiera. Posteriormente empezaron a llamarla música de carrilera. Después, con la apertura del túnel, empezó a avanzar más. Los grupos musicales, los duetos, se transportaban en el tren y cantaban. Posteriormente vendían los discos, que en esa época eran los discos de acetato. Tres cosas hay muy buenas en la vida. Esencialmente se escuchaba en las cantinas, ¿sí? Pero no faltaba en los trenes. Todo tren de pasajeros estaba ambientado con este tipo de música, la música de carrilera. Toda estación tiene al lado una cantina. Aquí en Cisneros, por ejemplo, esta fue la primera. Entonces podemos estar sentados en uno de esos bares, en una de esas fondas que le dio nacimiento a la música de carrilera. Claro, claro, estamos sentados precisamente en uno de esos lugares donde se escuchaba la música de carrilera. Es muy rico comerse un buen sancocho. La gente que le canta al ferrocarril es precisamente en ese tipo de música. Tiene un poquito de difusión, de pronto de calco cultural con México, ¿sí? Que en México, pues, que es la cuna de la ranchera, también se le cantaba mucho al tren. ¿Por qué el antioqueño escoge esta música para expresarse? El antioqueño tiene una cultura o una identidad cultural fundamentada en la montaña, ¿sí? Los antioqueños de por sí somos campesinos, somos montañeros. De por sí, la carrilera como tal es sinónimo de tristeza, es sinónimo de pesar, porque casi siempre el tren se lleva lo que uno más quiere. Ahora que el tren se fue, ahora que ya no está el tren, ¿se cree que una canción de carrilera puede aliviar ese despecho? Sería pues una cosa espectacular que de pronto se recuperara ese despecho, o se pudiera hacer esa catarsis con temas relativos al tren que se nos fue. La vejez se oxidó entre su rueda, muy dormida en los tiempos de ayer.
tantos sueños, tantas alegrías, solo en el recuerdo de mi viejo tren. Hoy te miro como una reliquia, sin los hilos de acero en tu piel. La nostalgia se cruza en mi alma y a aquellos momentos quisiera volver. El apunte de los vagoneros y el frenero cuidando el andar. Al igual que el tren, a Germán le llega la hora de entrar por fin a Puerto Berrío, estación final de este viaje a la memoria. Todavía se respira en esta población el recuerdo de un pasado brillante, cuando se creaban empresas, llegaban comerciantes y turistas a vivir los mejores momentos de la historia del río Magdalena. El historiador Rubén Mejía le habla a Germán sobre aquellos años. ¿Cuál era el afán de los antioqueños de llegar a Puerto Berrío? ¿Cuál era el encanto de Puerto Berrío? Puerto Berrío se había formado como una puerta de entrada y de salida del departamento. En ese tiempo era el Estado Soberano de Antioquia. Salir a la vía más económica para salir al mar, que era el río Magdalena, que era donde se movía todo el transporte de carga, de pasajeros en esa época. Era más fácil ir en barco que en los caminos de herradura. Era un sitio turístico de interés. Venía gente del camino con animales, con frutas, variedad de frutas. Y de vez en cuando venía artistas famosos, venían compañías de teatro o de zarzuela, hasta circos. Y entonces todo eso era una diversión aquí, esto era una feria. ¿Quiénes se hospedaban aquí en el Hotel Magdalena? Especialmente los ricos, los que venían en luna de miel y pasaban su primera noche. Yo sé que aquí fueron concebidos muchos antioqueños ilustres que después nacieron en la Plaza Berrío en Medellín. Y también venían comerciantes de la zona, venían de la costa a negociar ganados, los industriales que iban también para el exterior a conseguir la materia prima o el equipo para las fábricas o las empresas que estaban formando en Medellín. Llegaban mucha gente, también hay hasta muchas nacionalidades, especialmente rubias, pelirrojas, gente pues que no estaban enseñados por aquí a ver, entonces ellos salían a mirar quiénes llegaban y a despedir a los que se iban. ¿Qué tipo de cosas llegaban aquí? En el barco llegaba el cemento, que eso no se fabricaba aquí en esa época. Llegaban los equipos para las industrias que estaban creando en Medellín, como eran las fábricas de tejidos. Llegaba el progreso propiamente, aquí llegaba el fonógrafo, llegaba todo lo que era progreso por allá, entraba por acá. ¿Cuándo entra el primer tren aquí a Puerto Berrío? ¿Cuándo llega? El 20 de julio de 1875 llegó el primer cargamento de Inglaterra, donde venían todo el material para los vagones y una locomotora en piezas. Aquí fue armada por un ingeniero panameño. Fue bautizada con el nombre de Medellín, pusieron el número 1 por supuesto, y fue la primera vez que los antioqueños montaron en tren aquí. ¿Qué cosas le trajo entonces el tren a Puerto Berrío? El tren traía de todo, alegría, pasajeros, mercancías, y lo más importante, traía empleo, porque la gente de todos los municipios de Antioquia, después de decir, venían en busca de empleo, con el ferrocarril o con los barcos. Con el fin del ferrocarril de Antioquia, entonces se acaba la identidad de los antioqueños. Los que conocieron al tren o trabajaron ahí, sienten nostalgia, tienen tristeza. Hay la esperanza de que muy pronto vuelva a funcionar el tren de Medellín a Puerto Berrío. Con ese abandono, ¿usted cree que si el tren fuera una persona se le tiraría a la carrilera? No creo. Los antioqueños, con su pujanza, no se dan por vencidos tan fácilmente. Más fácil, una persona empuja el tren. Hoy comprendo el orgullo de los antioqueños y el valor de su esfuerzo por vencer los obstáculos. Es
esos soñadores nos abrieron los caminos para buscar el mundo. Creo que ahora, a los de hoy, nos corresponde abrir el pensamiento para encontrarlo. Las dificultades de la geografía en Antioquia han generado grandes oportunidades para templar el carácter de esta región. Desde los inicios de la República, los antioqueños han alimentado el sueño colectivo de romper el aislamiento físico y construir sólidos nexos con el mundo. El ferrocarril y el túnel de la Quiebra son un ejemplo de lo que puede hacer un pueblo cuando se propone metas de progreso. Y estos episodios de la historia han quedado grabados en la memoria del país. Y fértil, se dejó preñar de antojos y pujó hasta que en la quiebra Orgullito abrió los ojos. Era un orgullito cachetón y no le cortaron el cordón, y cuando lo invitaban a jugar llegaba donde el cordón podía alcanzar. Ese es mucho orgullo tan animado. Orgullo creció en su mundo, mimado por ser solito. Un día feliz por Orgullo se soltó y tuvo hermanitos. Tuvo a gracia y caridad, la belleza, bondad y humildad. A grandeza que era la mayor, y a los niños coraje y honor.